el otro video se quedó medio corto. Aquí tienen el nefrón completito. Recuerde que el nefrón va a terminar aquí, a nivel del ducto contorneado distal, porque el ducto colector no es parte del nefrón. Otra cosa que usted quiero que se fije es que aquí tienen los arteriolas aferentes y eferentes, y que pueden estar en cualquier posición. En realidad, esto es una estructura circular o tridimensional, así que lo importante es que usted se fije que la arteriola aferente tiene el diámetro mayor que la arteriola eferente. Entonces, esto promueve la filtración. ¿Okay? Vamos entonces a mencionar la diferencia entre las nefrones corticales y yuxtamedulares. Del 85% de los nefrones son de tipo cortical y tienen unos nephron loops, unos haz de Henle más cortos. Entonces, el segundo tipo de capilar es un capilar peritubular. Mientras que acá, el yuxtamedular, se llama así porque está cerca de la médula, tiene su segundo capilar alrededor de el loop de Henle. O sea que este que está aquí, que es el cortical, lo tiene alrededor de los túbulos contorneados proximal y distal. Fíjense que no hay ningún capilar asociado aquí con el loop de Henle completo. Sin embargo, la base recta es la que está asociada en este segundo tipo de nefrón, que es el yuxtamedular. Este en realidad viene siendo el 15% de los nefrones solamente. Y este es el que mantiene el gradiente de salinidad y es responsable. Este tipo de nefrón es el responsable por la mayor parte de la reabsorción de agua en el riñón. Así que hablando de la formación de orina, pues tenemos que el primer paso va a ser la filtración glomerular. Y aquí tienen otra vez el flujo de sangre de arteriola aferente a eferente. Le hicieron el capilar derechito y entonces están viendo el filtrado como va fluyendo desde la cápsula. Y el primer paso sería filtración, luego reabsorción y luego secreción. Fíjense en la dirección de la flecha. Reabsorción va del túbulo con el filtrado hacia la sangre, mientras que la secreción va en dirección contraria. Usted va a botar cosas que no quiere. También en esta cuarta parte es que ocurre la conservación de agua. Aquí se remueve agua de la orina, se lleva a los tejidos intersticiales y eventualmente va a tener al flujo de sangre. Así que usted tiene filtración, reabsorción y secreción y luego conservación de agua. Se le llama filtrado al fluido en el espacio capsular, que es bien semejante al plasma de la sangre, excepto que casi no tiene proteína, porque el filtro en el glomérulo no le da espacio para que moléculas grandes, células y proteínas quepan por ahí. El fluido tubular es el que está en el túbulo contorneado proximal hasta el distal. Y ahí se van añadiendo sustancias y quitando sustancias. Se va modificando ese fluido. Y luego entonces es que se le puede llamar orina. El que entra al ducto colector, que en realidad después de eso lo único que se va a alterar sería la cantidad de agua que se le quita. Es lo que se le puede llamar orina. Aquí usted tiene un podocito. Recuerde que era el tipo de célula que formaba entonces una de las partes del filtro y los procesos de los pececitos que se llaman pedícelos. Aquí esto es una microscopía electrónica de rastreo y esta es de transmisión. Así que tiene los filtration slits, los procesos de los pies, y puede ver entonces cómo es que están asociados una célula y la otra en tipo de rompecabezas. Aquí tiene entonces la membrana de filtración que si usted se acuerda se parece bastante al tipo de construcción que tenían los alveolos, la membrana respiratoria. Acá tiene un capilar. Acá tiene el contenido del ducto donde está el filtrado. Así que aquí usted tiene unas células que serían los procesos de los podocitos, tiene espacios entre ellos que sería entonces el espacio de filtración, el filtration slit, y entonces de acá de la sangre pues está filtrando algunas sustancias que van a pasar libremente por el poro de filtración en el capilar, como esta que se ve aquí, y esas que pasan a través son agua, electrolitos, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas urea, ácido úrico y creatinina. ¿Esto hay que saberlo? Sí, gente, hay que saberse cuáles moléculas filtran libremente. Otras que no van a pasar, ya sea por su carga o su tamaño, van a ser las células de la sangre, las proteínas plasmáticas, aniones grandes por su tamaño y por su carga, porque esta membrana tiene carga negativa. Minerales que están unidos, que están siendo cargados por proteínas, hormonas que están siendo cargadas por proteínas, entonces cualquier molécula que sea mayor de 8 nanómetros en diámetro, porque ese es el tamaño de este filtrado, este poro que está aquí.
Entonces, una vez pasa por este poro de filtración, tiene que pasar a través de el basement membrane y luego entonces pasar a, a través del espacio del filtration slit. Tiene un filtration pore, el basal lámina y el filtration slit. Entonces es que va a ir a tener acá, al área del filtrado. Así que este es el contenido, el componente de la membrana de filtración. Así que la filtración de glomerular se considera un caso especial de intercambio de fluido en donde el agua y algunos solutos en la sangre, en el plasma de la sangre, pasan de los capilares del glomérulo hacia el espacio capsular del nefrón. Y si usted se acuerda, habíamos hablado de cómo era que se filtraba el líquido a través de los capilares hacia los tejidos y habíamos hablado de presión hidrostática y presión oncótica. Pues este es un tipo de filtración, pero entonces tiene unas unidades diferentes, por eso que se llama un caso especial. La membrana, entonces aquí le vuelven a hablar sobre su componente. Es un endotelio fenestrado de los capilares, fenestrado porque tiene espacios. Los poros miden de 70 a 90 nanómetros que excluyen las células de la sangre. Es altamente permeable en sentido de los otros materiales que pueden pasar a través de él. Tiene un basement membrane que contiene carga negativa y es un gel de proteoglucano. Y eso hace que se excluyan moléculas más grandes de 8 nanómetros, aparte de que se repele por esa carga negativa la albúmina, que es la mayor parte de las proteínas plasmáticas. El plasma es 7% proteína, pero entonces usted va a encontrar solamente 0.03% de esa proteína en la orina, en el filtrado. Porque siempre pasan unas microalbúminas y unas proteínas más pequeñas. Así que si el contenido es mucho mayor que eso, si es significativamente mayor, entonces estamos teniendo problemas de esa membrana está siendo alterada. Está dañada, está rota, y está permitiendo el paso de moléculas que no debería estar permitiendo. Por último, los filtration slits, que son esos espacios entre los pedícelos de los podocitos que forman una barrera de 30 nanómetros. También está cargada negativamente, así que tiene otro obstáculo para aquellos aniones que quieren pasar por ahí. Cualquier molécula entonces que sea menor de 3 nanómetros va a pasar a través de la membrana de filtración y eso incluye estas moléculas que hablamos ahorita, las que están en el diagrama. Algunas sustancias que tienen un peso molecular pequeño, pero que a su vez están siendo cargadas por proteínas plasmáticas, no pueden pasar a través de la membrana. Y eso incluye calcio, hierro, hormonas de la tiroides. Y esa membrana de filtración puede ser dañada por infecciones de riñón y trauma, o sea, lesiones. Y entonces le va a permitir que pase albúmina, que pasen células de la sangre y por lo tanto usted puede empezar a ver proteínas o albúminas en la orina. Y eso se llama proteinuria o albuminuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Así que estas dos cosas no son normales y cuando usted las ve, observa este tipo de cosas en la sangre, pues es una indicación de que ha habido algún tipo de daño que puede ser temporal o puede ser permanente. Personas que corren, los fondistas, los que nadan, también pueden ser que experimenten proteinuria o hematuria temporera. Tiene que ver con el ejercicio vigoroso y extenuante, porque entonces eso va a reducir la perfusión del riñón, debe decir perfusión. Entonces se deteriora el glomérulo si no tiene suficiente oxígeno. Obviamente cualquier tejido se va a necrotizar, se va a deteriorar si no tiene oxígeno siendo llevado a ellos. Ok, entonces tenemos que hablar sobre la presión de filtración. La presión de la sangre hidrostática debe ser mayor en los capilares glomerulares que en cualquier otro capilar. Y la razón es que la arteriola aferente tiene un diámetro mayor que la de la eferente. Así que al ocasionarse ese ataponamiento de sangre ahí, pues entonces la presión aumenta. La presión hidrostática en el espacio capsular, que es aquella presión del líquido que está dentro de la cápsula, es menor. Es solamente 18 milímetros de mercurio y eso se debe a que hay una tasa de filtración alta y constante. Así que aunque se va acumulando el fluido en la cápsula, se va a ir moviendo. También tenemos que considerar la presión osmótica coloide de la sangre, que debe ser más o menos la misma que en cualquier otro lugar, 32 milímetros de mercurio. El filtrado es casi todo libre de proteína y por lo tanto este valor va a ser casi cero. Así que usted tiene una presión
que va hacia afuera de 60 milímetros de mercurio, opuesta, cuya fuerza es opuesta por dos presiones que van hacia adentro. Y la presión entonces de filtración, usted va a sumar, a restarle a esa de 60, que es la que va hacia afuera, las dos que van hacia adentro. Y termina con 10 milímetros de mercurio, y esa debe ser su presión de filtración. Así que eso es lo que estamos viendo aquí. La presión hidrostática 60 milímetros de mercurio, eso promueve la filtración. La presión osmótica de la sangre, que promueve la reabsorción aquí mismo. Y la CP, que es esta, ay, Dios mío, sí, la presión hidrostática de aquí, de la parte del eferente. Así que estas fuerzas, cuando usted las suma, pues tiene entonces un total de 10 milímetros de mercurio que promueve la filtración. Fíjese que no es muy alta. Ah, aquí estaba, mire, CP, capsular pressure. Así que una presión sanguínea alta en el glomérulo hace que los riñones sean vulnerables a la hipertensión. Es una membrana delicada. Puede hacer que esas capilares se rompan. Produce nefroesclerosis, que es la creación de tejido de cicatrización en los riñones, y aterosclerosis de los vasos. Eso va a hacer que usted tenga daño renal. La tasa de filtración glomerular, o GFR, es la cantidad de filtrado que se forma por minuto y se calcula para los dos riñones combinados. Así que la fórmula es esta: GFR por el Net Filtration Pressure, o esa presión de filtración neta, que debe ser 10, multiplicado por un coeficiente de filtración que depende de la permeabilidad y el área de superficie de la barrera. Y es más o menos... en los varones, la tasa de filtración glomerular es cerca de 180 litros por día en los varones y 150 litros por día en las mujeres. Por eso es que aquel video tenía aquellos 180 o 150 litros de agua en aquella mesa. ¿Okay? Así que estos valores son importantes. Fíjense que hay una diferencia entre hombre y mujer. La cantidad total de filtrados es cerca de 50 a 60 veces la cantidad de sangre en el cuerpo, porque claro está, esto depende del cardiac output, las veces que la sangre va a circular por el mismo filtro. El 99% del filtrado se reabsorbe, porque si usted creó de 180 a 150 litros y está solamente orinando de 1 a 2 litros, pues entonces el resto tiene que reabsorberse. Cuando la tasa es muy alta, cuando se está filtrando demasiado, el fluido que fluye a través de los túbulos renales va demasiado rápido, no se puede reabsorber la suficiente cantidad de agua y usted termina con demasiada orina siendo producida y usted se puede deshidratar. También puede empezar a decrementar la cantidad de electrolitos presentes. Son otro nombre, otra forma de decir iones. Ahora, si la tasa es muy poca, entonces se reabsorben los desechos y usted puede terminar con azotemia. Recuerde que esto es una palabra que le describe la cantidad de blood urea nitrogen que se encuentra. ¿Cómo se controla el GFR? Pues mire, usted ajusta las presiones en el glomérulo. Usted debe controlarlo de 3 formas. 1, autorregulación renal. El riñón se controla él mismo. Número 2, control simpático. El sistema nervioso simpático, que es el que está rigiendo en los momentos de fight or flight. También tiene un efecto directo sobre el diámetro de esas arteriolas, y control hormonal. En la regulación renal, la autorregulación renal es la habilidad que tienen los riñones para ajustar su propio flujo sin control externo. O sea, que lo controlan ellos mismos. Como el corazón tiene su propio marcapaso, pues el riñón tiene su propio ajuste de su tasa de filtración. Esto hace que los riñones puedan mantener una tasa bastante estable, aunque hayan cambios en la presión arterial. ¿Cómo se logra? Pues mire, el riñón tiene unas células especiales en cada nefrón y están arregladas de esta forma. Recuerde que este es el corpúsculo renal, ¿ok? Esta sería la arteriola aferente, esta es la eferente, y fíjese que hay una serie de células y unas estructuras asociadas con cada uno de estos corpúsculos.
Número 1. Tienen unas células yuxtaglomerulares. Yo sé que estamos usando esa palabra yuxta mucho, pero aquí está cerca del glomérulo. Recuerde que la otra vez que habíamos visto era yuxtamedular, estábamos hablando del nefrón como tal. Pero estas son unas células que están aquí alrededor de la arteriola aferente. También fíjense que están alrededor de la eferente, pero el efecto mayor es aquí en la aferente. Tiene asociada a esas células yuxtaglomerulares unas fibras del sistema nervioso simpático. Además, aquí en el nephron loop hay unas células que se llaman la mácula densa. ¿Ok? Vamos a hablar de ellas ya mismito. Y entonces, por aquí en el medio, entre la arteriola aferente y la eferente, tiene unas células que se llaman células mesangiales. ¿Ok? Esas también se encuentran aquí dentro como tal, entre la capa visceral de la cápsula. Así que lo que está ocurriendo aquí es lo siguiente. Aquí está la descripción de cada una de estas tres partes que componen el mecanismo de autorregulación renal. Número 1, la mácula densa son células epiteliales que están en el nephron loop, en el túbulo. Y esas, su trabajo es encargarse de sentir las variaciones en el flujo o en la composición del flujo. Y secretan una hormona, tipo de secreción paracrina, porque afecta a las células alrededor, que va a estimular las yuxtaglomerulares. ¿Okay? Así que esa mácula densa es un sensor de fluido y de composición de fluido. Tiene un componente de osmorregulación. Segundo, las células yuxtaglomerulares, que son a las que estas van a estimular, son unas células de músculo liso, pero que son modificadas. Y cuando son estimuladas por la mácula, que fue la que acabamos de ver, ellas dilatan o contraen las arteriolas. O sea que dependiendo de la composición de lo que usted tenga que hacer, si tiene que hacer más o menos orina, esas yuxtaglomerulares reciben el mensaje de la mácula densa para que se contraigan o se abran. Además, estas mismas células yuxtaglomerulares son las que secretan la renina. Y cuando la presión sanguínea baja, la renina se libera de estas células yuxtaglomerulares. Tercer componente de este mecanismo de autorregulación son estas células mesangiales. Esas yo les enseñé ya dónde estaban en un espacio entre los arteriolas aferentes y eferentes y dentro del capilar. Y están conectadas a la mácula densa y a las células yuxtaglomerulares. Y lo que hacen es que se comunican por medio de gap junctions. Recuerde que esos eran espacios físicos que permitían el paso de iones y de cargas eléctricas, y también por medio de paracrinas, de hormonas. Lo que hacen es que tienen un supportive matrix y contraen o relajan los capilares para regular el flujo. O sea que básicamente están regulando el flujo de la misma forma que estas yuxtaglomerulares lo pueden hacer, pero con otro mecanismo. Así que cuando la tasa de filtración aumenta, usted está produciendo mucho filtrado aquí, ese flujo del fluido tubular va a aumentar. Va a tener aquí, porque recuerde que aquí usted está filtrando, pero entonces él pasa por el túbulo contorneado proximal, y aquí en el loop of Henle, estas células van a darse cuenta que eso está ocurriendo. Así que cuando ese flujo aumenta, entonces se va a reabsorber más sodio. La mácula densa entonces, que es esto que está aquí, perdón, estas que están aquí, los sensores, estimulan las yuxtaglomerulares para que se contraigan. Eso hace que se contraiga la aferente y eso hace que se reduzca la tasa de producción de filtrado. O sea que estas se dan cuenta que hay demasiado filtrado siendo formado, le envían un mensaje a las yuxtaglomerulares para que se cierre más este capilar, esta arteriola, y que aquí a esta cama capilar, a este glomérulo, llegue menos líquido. Entonces las mesangiales se pueden contraer y van a cerrar los capilares más todavía. Y eso va a reducir el GFR más todavía. O sea que usted empieza con una tasa de filtración alta y termina con una baja. Esto es un ejemplo de un mecanismo de retroalimentación negativa, porque el efecto y el estímulo van en direcciones contrarias. Por otro lado, si usted tiene una tasa de filtración muy bajita, entonces la mácula, esta gente que está aquí, estas células del loop, van a relajar las arteriolas aferentes para que el flujo aumente. Y eso hace que la tasa de filtración aumente también.
Usted debe ser capaz de explicar cómo es que estas tres células interactúan entre sí para causar un feedback negativo que aumente o disminuya el flujo dependiendo de su necesidad. Así que aquí usted tiene la misma explicación. Hay una tasa de filtración alta, eso causa un flujo rápido de filtrado en los túbulos renales. La mácula densa siente eso, tiene el receptor detecta eso, causa una secreción paracrina, la cual entonces hace que la arteriola aferente se contraiga y eso reduce el GFR, feedback negativo. El segundo tipo de control era un control del sistema simpático. Hay unas fibras del sistema nervioso simpático que están inervando estos vasos sanguíneos renales mucho, o sea, tienen una alta densidad de fibras simpáticas. Si el sistema nervioso simpático se estimula y lo hace a través de la epinefrina, eso va a contraer las arteriolas aferentes. Cuando las arteriolas aferentes se contraen, esto puede ocurrir cuando está haciendo un ejercicio vigoroso o cuando tiene un shock circulatorio que ha perdido mucha sangre y entonces tratamos de preservar el volumen sanguíneo que queda. Ese mecanismo simpático, al contraer esos vasos, hace que usted produzca menos orina, porque filtra menos y el output urinario va a ser menor. Eso ayuda a que esa sangre no vaya para los riñones como tal, sino que se vaya para otros órganos que son necesarios en casos de hemorragia, como el corazón, el cerebro y los músculos esqueletales si es que hay necesidad de fight or flight. Este mecanismo simpático puede hacer que su tasa de filtración sea tan poquita como unos pocos mililitros por minuto. Y por último, el mecanismo hormonal, que esto es uno de los ejemplos de ellos, es el sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Cuando la presión sanguínea baja, el riñón va a secretar renina. Recuerde que esos gránulos estaban siendo secretados por uno de los tres componentes de este aparato yuxtaglomerular, las células yuxtaglomerulares como tal. Y esa renina va a convertir el angiotensinógeno que produjo el hígado, lo va a convertir en angiotensina 1. Fíjense que eso, que era un aminoácido de 453, una longitud de 453 aminoácidos, la renina lo va a cortar. Lo corta a 1 de solamente 10. A su vez, esa angiotensina 1 pasa por los pulmones, pasa por la circulación. Los pulmones liberan un factor que se llama Angiotensin Converting Enzyme, ACE. Esa enzima hace que esa angiotensina 1 se siga cortando más aún y lo convierte en angiotensina 2. Angiotensina 2 es uno de los vasoconstrictores más potentes que tiene su cuerpo. Y por lo tanto, esa vasoconstricción va a causar, mírela por aquí, que se contraigan los vasos, que la presión en las paredes de esos vasos se aumente y por lo tanto aumenta la presión sanguínea. Aparte de eso, la angiotensina 2 tiene un efecto directo en el hipotálamo que le da a usted sed. Y al tener sed va a aumentar el volumen de agua que usted consume. Esa agua eventualmente va a tener en su circulación y también le aumenta su presión sanguínea. Por último, la angiotensina 2 también tiene un efecto en la corteza adrenal. Si usted se acuerda, una de las zonas de la corteza adrenal secretaba la aldosterona. Y la aldosterona hacía que se retuvieran sodio y agua. Fíjense que son tres mecanismos independientes causados por la misma hormona, angiotensina 2, y los tres tienen el efecto, por diferentes mecanismos, de aumentar su presión sanguínea. Aquí se lo van explicando poquito a poquito. Vamos a cogernos un brequecito y continuamos con la formación de orina 2 en el próximo video.